Buenos días, bienvenidos a nuestro webinar semanal donde analizamos la operación del sistema eléctrico, los mercados de commodities y futuros de electricidad. Como siempre vamos a empezar analizando la operación del sistema eléctrico y en concreto la evolución semanal de la demanda eléctrica. Como pueden ver en este gráfico, tenemos la evolución de la demanda en los últimos 9 años, desde el 2015 al 2023. Y si analizamos lo que está pasando este año, bueno, vemos que en concreto esta semana hemos tenido la demanda más baja de lo que va de año. Hemos llegado a 5,15 teravatios hora perdona, 4,15 teravatios hora de consumo, y es el nivel más bajo que hemos alcanzado en lo que va de año. Tuvimos hace 4 semanas un episodio con una demanda elevada, con una ola de frío que tuvimos que al final pues la bajada de las temperaturas provocó un aumento de la demanda, pero a partir de ahí hemos visto un descenso tras descenso a medida que se iban aliviando las temperaturas. No era necesaria pues la calefacción y eso impacta directamente en el consumo. Así que estamos pues con la demanda más baja del 2023. Entiendo esta tendencia pues la vamos a seguir observando, ¿no? Según vayan avanzando las semanas. Estamos ya en la primavera y lo normal es que o se estabilice este valor o incluso que descienda, ¿no? Y ahora que viene la Semana Santa pues veremos que puede llegar a ser incluso más baja. Si lo comparamos con la misma semana de los años anteriores, podemos ver el promedio se situaba en torno a los 4,6 teravatios hora. El máximo lo tuvimos en el 2018 que llegó a 5,2 y bueno, el mínimo este año. Si pasamos a analizar los precios, podemos ver que esta bajada en la demanda ha permitido que el precio se mantenga en los 80 euros megavatio hora que ya llevamos observando 3 semanas consecutivas. Empezamos el año con un precio variable, por debajo de los 100, llegó incluso por debajo de los 50 en enero. Luego en febrero lo teníamos en torno a los 140 y vemos que en lo que vamos de marzo pues se ha estabilizado en torno a los 80. Si lo comparamos con el 2022 y el 2021, vemos que estamos muy por debajo del 2022. Este año fue especialmente alto, ¿no? por la situación geopolítica que teníamos. Llegó en esta semana a los 230 y en el 2021 estaba en torno a los 60 euros. Si analizamos el year to date, nos encontramos en este 2023 con un year to date de 100 euros el megavatio hora, muy por debajo de los 231 del año pasado, y por encima del 2021 que estaba en los 45 euros el megavatio hora. Y así pasamos a analizar el mix de generación y en detalle la solar y eólica. En este gráfico podemos ver la generación eólica por países, Portugal, España y Francia, y lo mismo para la generación solar. De forma general podemos ver cómo tuvimos poca generación eólica al principio de la semana y fue aumentando en prácticamente todos los países, en menor medida en Portugal, pero en España y Francia vemos cómo este recurso, esta generación fue aumentando a medida que iba avanzando la semana. Y lo contrario para la generación solar. Tuvimos mayor generación al principio de la semana y un poquito más baja al final de la semana por mayor generación eólica, ¿no? Al final vemos que estas tecnologías son bastante complementarias y cuando tenemos menos generación eólica solemos tener mayor generación solar. Si nos enfocamos en España, vemos que el mínimo de generación eólica fue el martes, que generó 1 gigavatio, y el máximo el domingo, que llegó a los 14 gigavatios. Luego, por el lado de la solar, tuvimos el máximo justo el día con menor generación eólica, que fue el martes a la 1, y llegó a los 13,4 gigavatios. Ahora si pasamos a analizar el mix de todas las tecnologías, podemos ver en la parte baja las tecnologías que, bueno, como siempre, ¿no? Generan en base. Primero la nuclear. Estuvimos generando con los 7 gigas que tenemos disponibles en España toda la semana y vemos cómo el domingo redujeron 300 megas de nuclear por la fuerte generación eólica. O sea, la nuclear disminuyó su generación al tener mayor generación eólica en el sistema. Por el lado de la cogeneración y el carbón han seguido generando igual que hemos visto, ¿no? el resto del año, con en torno a 2,4 gigas la cogeneración y el carbón por debajo de 1 gigavatio.
Por el lado del gas, vemos que su participación fue mayor al principio de la semana cuando teníamos menos generación eólica y fue disminuyendo a lo largo de la semana cuando la generación eólica fue mayor. Y la hidro, que generó prácticamente en las puntas de la mañana y de la noche y aprovechó para bombear durante las horas solares y en mayor medida el fin de semana cuando teníamos también menos demanda. Por el lado de los intercambios, vemos que estuvimos exportando en las horas solares y bastante más el fin de semana, e importamos también en las madrugadas. Por el lado de la participación de todas las tecnologías en el mix, la primera fue la nuclear con un 25%, seguido de la eólica con un 24%. Interesante ver que la solar va ganando más y más protagonismo en este mix y ya esta semana ha representado un 16% del mix. En concreto, si sumamos la eólica, la solar fotovoltaica y la térmica, llegamos a representar un 43% del mix energético, lo que es una cifra bastante significativa. Y luego el gas y la hidro tuvieron una participación similar, un 11% el gas y un 10% la hidro. Si pasamos a analizar ahora el perfil horario de los precios, vemos al final, ¿no?, que eso que comentábamos de que teníamos menos generación eólica al principio de la semana y más al final de la semana ha tenido un impacto directo en los precios y fueron mayores al principio y disminuyendo a lo largo de la semana cuando teníamos mayor participación eólica. Por el lado de los niveles de precios, vemos que estuvimos en algunos momentos con precios superiores a los de Francia cuando estábamos importando y en las horas solares o estábamos acoplados o en algunos momentos estábamos por debajo cuando no teníamos capacidad suficiente de intercambio. El perfil horario, seguimos observando precios más altos en las puntas de la mañana y la noche y más bajos en las madrugadas y las horas solares. Y luego el fin de semana, pues esta semana hemos visto que el precio alcanzó cero durante 8 horas del fin de semana. También interesante ver que el mercado intradiario otra vez ha alcanzado valores negativos, esta vez llegó al menos 25 euros el megavatio hora. En lo que va de año hemos visto ya precios negativos en los mercados intradiarios, 3 días en enero, 1 en febrero y ahora en marzo también. Este es el primer día de marzo que vemos precios negativos. Han sido en diferentes sesiones del mercado intradiario, en concreto esta semana hemos tenido precios negativos pues, en la sesión 1, 3, 4, 5 y 6. Y interesante recalcar que esto ha pasado durante 5 días del año y han sido todos domingos menos el 9 de enero. Por último, podemos ver en este gráfico que la compensación del gas no estuvo presente y es la 4ª semana consecutiva que no tenemos este ajuste aplicado. Esto era todo lo que le quería contar. Adrián, si quieres continuar. Muy bien, muchas gracias, María. Buenos días. Bueno, pues veníamos de un gas bueno, ya os acordáis. Lo que pasa es que aquí, claro, con la escala actual, cualquier movimiento parece ya pequeño, ¿no? Porque venimos y eso que hemos reducido a septiembre del año pasado el gráfico que mostramos, pero claro, estábamos en precios todavía altísimos. Y entonces cualquier movimiento parece que es menor, pero bueno, os recuerdo que el gas se recuperó algo en esta tendencia muy bajista que lleva desde finales de verano del año pasado, pero se recuperó. La última recuperación fue pues por el anuncio de las grietas que habían aparecido en algunas plantas nucleares francesas. Cuando ya EDF dijo que mantenía la horquilla de producción nuclear para el año 2023 entre 300 y 330 teravatios hora, los precios se empezaron a relajar. Y así han seguido también la semana pasada. La semana anterior cayeron un 19, la semana pasada cayeron un 4 y marcaron mínimos de los últimos 20 meses. Tanto el mínimo intradiario en 37,7 euros por megavatio hora como la mínima liquidación diaria en 39,33 euros megavatio hora. Finalmente, bueno, cerraron un poco más arriba de esos niveles en 41,09, lo que supone una pérdida en la semana del 4%. Y es que, salvo casos concretos como el descrito anteriormente de las plantas nucleares francesas,
o, por ejemplo, las huelgas que también están habiendo, pero que han tenido un impacto limitado en la llegada de gas natural licuado a Francia, y además se están derivando esos barcos que no llegan a Francia, se están yendo a otros países, lo único que hace es que se demora un poco la entrega de ese gas natural licuado, pero acaba llegando a Europa. Bueno, ya digo que salvo esos casos concretos, los precios han seguido bajando y estarían todavía más abajo si no fuera pues porque el mercado todavía está valorando riesgos de la situación actual, y los 40, los 37,5, 38 están actuando todavía como importante resistencia. El hecho de que tengamos los almacenamientos ahora al 56% es ya un factor bajista, pero todavía lo sería más el hecho de que hemos empezado en Europa a rellenar los almacenamientos el día 18 de marzo, que es la segunda fecha más temprana, digamos, de la última década en que se han empezado a rellenar esos almacenamientos. Es verdad que en el margen de una semana están casi todos los años de la última década, pero hay algunos años en los que se han empezado a rellenar pues casi el 10 de abril. En este caso ha sido el 18 de marzo, luego vinieron 2 días en los que se retiró gas de los almacenamientos, pero ahora ya llevamos 4 o 5 seguidos en los que se está volviendo a inyectar de forma neta en los almacenes, y eso, ya digo, es un factor bajista. Otro factor, digamos, que impide que los precios pues los veamos más abajo, en los niveles de 35 o 30 euros megavatio hora, es bueno, pues que también el mercado no las tiene todas consigo de que la demanda asiática vaya a permanecer como está ahora, que es bastante opacada, ¿no? Ahora mismo el JKM está cotizando con algo de descuento frente al TTF. Ese descuento pasa a ser prima en el mes de agosto. A partir de entonces el JKM cotiza algo por encima del TTF, pero son niveles muy cercanos, y cuando uno baja, el otro también. Es decir, por ahora no está teniendo Europa competencia asiática. Incluso fijaros que la semana pasada ya hemos dicho que ha sido bajista, pese a que las temperaturas en Alemania para esta semana y la que viene, que bueno, Alemania sabéis que es el principal consumidor de gas en Europa, pero las temperaturas en ese país se prevén más bajas de la norma. Bueno, pues ese factor tampoco ha hecho que los precios subieran, y la digamos, ampliación de las huelgas que están intentando los sindicatos franceses tampoco está teniendo un impacto en los precios. De momento, ya digo, tranquilidad en el mercado del gas. Si los precios no están por debajo, es por estos factores que todavía el mercado está valorando, porque ya hemos visto que, aunque en el gráfico parece que no, pero estas subidas de 10-15 euros son importantes, y es lo que impide que los precios pues vayan más para abajo. ¿Qué pasó con el CO2? Con el CO2 sí que tuvimos una semana bastante más movida. Teníamos, fijaros en la amplitud de los movimientos intradiarios, que los tenéis aquí en las velas verdes. Empezó la semana como en el gas, prolongando las caídas de la semana anterior, que también fueron muy fuertes. En este caso nada tenía que ver con la nuclear francesa, sino que fue el modo de riesgo, de aversión al riesgo en el que habían entrado los inversores financieros ante las turbulencias que había en el sector bancario, en el Silicon Valley Bank en aquella semana. Pero en cuanto ya se vio que los bancos centrales conseguían de alguna forma calmar los mercados financieros, pues tuvo un conato de ir un poquito más abajo, a los 84,75 el precio del CO2, pero rápidamente volvió a la senda alcista que le había llevado pues a los precios máximos históricos en 101,25, y de nuevo a visitar los 100 un poco más adelante, ¿no? Entonces, aquí la tendencia alcista llegó, fijaros, hasta el viernes, hasta los 94 euros por tonelada, que ya, bueno, pues empezaban a compensarse de manera importante las pérdidas de la semana anterior. 94 euros, ya digo, estaba el máximo de la semana, y justo ahí volvió a haber otra vez turbulencias en los mercados financieros. El Deutsche Bank caía un 14%, y volvieron a venderse certificados de CO2 de forma masiva. Cayó un 6% en el día la cotización, hasta bueno, pues los 87,65, que es lo que al final acabó ganando el CO2 en la semana. Es decir, un 0,40
de cierre del viernes a cierre de viernes y, sin embargo, fijaros los movimientos tan fuertes que tuvo en la semana. Muchas veces se pregunta, bueno, oye, ¿y qué tendrá que ver realmente que haya movimientos en las bolsas para que los haya también en este mercado? Lo hemos explicado algunas veces, pero como bueno, tenemos oyentes que se van conectando en las últimas semanas, pues simplemente hay que decir que muchas veces los inversores financieros dirigen los precios en este mercado también, y hay veces que necesitan deshacer posiciones en activos de riesgo, y el CO2 es un activo clarísimamente de riesgo. Entonces aquí no imperan tanto los fundamentales, que siguen siendo bajistas y que podríamos decir, oye, que los precios también han bajado desde los 100 hasta los 87 por factores fundamentales, pero en este caso no ha sido así. Ha sido simplemente una reacción a lo que estaba pasando en los mercados financieros, que también, es cierto, puede tener un impacto en la economía. Si la banca lo pasa mal, si hay una crisis bancaria, pues se restringe la concesión de crédito, la economía se ralentiza, por lo tanto hay menos emisiones de CO2 y el precio de los certificados de CO2 pues también se ve afectado. Pero en este episodio concreto no creemos que haya sido eso, no creemos que sea el mercado esté valorando eso, sino que lo que ha sido es una huida de los activos de riesgo en estas 2 semanas. A partir de ahora, pues veremos, el precio esta semana se está recuperando algo, todavía no ha terminado el periodo de cumplimiento normativo, que es lo que llevó a los precios a estos niveles, a los 100 euros por tonelada. Nosotros creemos que está ya bastante asumido que el periodo de cumplimiento, que las empresas ya han comprado casi todo lo que tenían que comprar. Siempre hay alguna que lo hace un poco más tarde, pero ya han comprado casi todo lo que tenían que comprar. Además, la Unión Europea ha entregado ya más del 50% de los derechos gratuitos, por lo tanto esas compañías tampoco tienen que acudir al mercado a comprarlas. Y estamos ahora también a la fecha de inicio que se ha conocido ayer, que va a ser julio, de la entrega de la actualización de las subastas para la financiación de la iniciativa REPowerEU. Así que, bueno, vamos a ver cómo termina a partir de ahora este mes que queda hasta el final del cumplimiento normativo. Pensamos que podemos ver precios como muy bajo en el 85 y como muy alto en el 100. Y el Brent, ¿cómo se comportó? Pues muy parecido también a los mercados financieros. Fijaros que el gráfico es en diferente escala, pero muy parecido al del CO2. Bajó el lunes hasta mínimos de la semana y mínimo de los últimos meses. Subió hasta el jueves y volvió a caer el viernes. Es decir, el gráfico es casi una copia de lo que hizo el CO2, una copia de lo que hizo la renta variable. A partir de entonces, pues se está recuperando algo porque hay, ya sabéis, una restricción importante en la oferta, y vamos a ver cómo va evolucionando la demanda, si la crisis bancaria va a más o no. Pensamos que de momento está bastante controlado, pero no hay que perder de vista que también es un indicador importante de lo que puede venir en la economía, cómo reacciona el precio del barril del petróleo. Y por último, los futuros. En este caso funcionaron más como el gas que como el CO2. Perdieron solo el Q2 23, que además marcó el mínimo de los últimos, bueno, el mínimo anual. El mínimo anual lo marcaron todos los trimestrales, pero el Q2 se fue a precios que no veíamos pues también como desde el Q2, Q1, finales Q1, principios Q2 de 2022. Ahí cerró en 108,5, perdiendo un 4,60. El Q3 y el Q4 se dejaron un 0,8 y un 0,4 respectivamente, hasta 120 y 129. Y tenemos los anuales, que el CAL 24 repitió, ni ganó ni perdió, en 103 euros megavatio hora, y el CAL 25 se dejó, sumó un 0,50 hasta los 95. Tranquilidad como en el mercado de futuros, como también lo había habido en el mercado de gas. Y recordar que los precios en OMIP a 10 años, empezando en el 24, están ahora mismo sobre los 60 euros megavatio hora. Ahí tampoco está habiendo grandes fluctuaciones en lo que es la parte larga de la curva. Esto era todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián. Nos vemos la semana que viene.